Bueno, buenas noches a todos. Por, gracias por acudir a esta reunión del día de hoy, donde vamos a hablar de dos temas especialmente, que es el tema de las calificaciones tanto del origen como de las pérdidas de capacidad laboral en el tema de los riesgos laborales. Hay que empezar por decir que pues el tema de los riesgos en el trabajo ha sido un tema muy de vieja data, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Alguno que de pronto por ahí quiera, ¿desde dónde creen ustedes que empezó todo el tema de los riesgos laborales, es decir, de la regulación de, del tema de cuando la gente pierde su salud o hasta su vida por estar trabajando? De la revolución industrial, ¿sería? Uy, no, la revolución industrial es muy reciente. Perdón. Desde la época de las pirámides de Egipto se puede tomar parte de ahí, ¿no? Pues sí, por allá, más o menos por esa época. Más o menos por esa época ya había normas que hablaban del tema, pero específicamente del mundo, pues como no siempre, pues pasa que hay veces que la historia es oral y pues no logramos encontrar pues los vestigios de la historia, pero en este tema nos encontramos el Código de Hammurabi, que fue como la primera norma jurídica en el mundo, y es del año de 1750 más o menos, por allá, y eso porque pues el Código de Hammurabi sí existe físicamente, ¿no? Existe que está en el Museo del Louvre en París, Francia. Y desde por allá empezaron a establecer qué pasaba si una persona, por ejemplo, perdía una mano, perdía alguno de sus miembros en el trabajo. ¿Cómo hacían para recompensarlo? ¿Cómo hacían para, si se quiere, indemnizarlo? Entonces, desde esa época se empezó a pensar en eso. O sea, ya llevamos alrededor de 3.800 años pensando en el tema. Para que ustedes vean que eso es un tema que no es del día de hoy. Porque pues siempre la gente ha perdido la vida o ha perdido la salud a consecuencia de lo que hace, a consecuencia del trabajo que realiza. Pero pues para no podernos hablar de una historia tan remota, en nuestro país, ¿ustedes qué creen que cuando empezó a regularse por primera vez el tema de los riesgos laborales? ¿Alguno que se lance a dar una fecha, Yo creo que desde que Después se de la promulgó la ley 100, ¿Cómo? desde que se promulgó la ley 100, donde iniciaron labores las ARL. No piensen, es que la gente piensa que todos lo estamos ahora es que construyendo, ¿no? Esa vaina, la ley 100 es de ayer. Ley Después de novena del la- 79, doctor. ¿Cómo la Guillermo? Después de la Ley independencia. novena del 79. No, mucho tiempo antes. Por allá 1915, 18, no sé. ¿Y por qué le suena esa fecha? Algo me acuerdo por ahí. Sí, la primera norma en nuestro país la hizo un general de la República en temas laborales de salud, que fue el general Rafael Uribe Uribe. En la ley 57 de 1915. En ese tiempo el general era senador de la República. Él y no recuerdo el nombre de apellido Robles, eran los únicos senadores liberales que había en el Congreso. De resto todos eran conservadores. Y él, desgraciadamente, no sé si se acuerdan
¿Qué le pasó al general Uribe Uribe? Fue asesinado, doctor. Efectivamente, el general Uribe Uribe fue asesinado por la desgracia de el odio político. Desgraciadamente, cuando él buscaba que los trabajadores tuvieran garantías en el trabajo, que tuvieran normas que les regulara la salud, y logró aprobar esa primera ley que estableció todo el tema de los accidentes de trabajo. Por aquel entonces, los conservadores asusaron, empujaron a dos carniceros diciendo que les iba a acabar el trabajo porque pues iba a haber reglas para el trabajo, para que el trabajo fuera seguro. Y los asusaron tanto que la gente en su ignorancia, uno de apellido Galarza y no recuerdo el otro, pues tomaron la decisión de asesinarlo. Y lo mataron entrando al Congreso con dos hachuelas de esas que usan en la carnicería. Eso hace 107 años. Y lo más triste de todo es que hoy parece que fuera ayer. Hoy todavía la gente se asusa y se insultan y se dicen cantidad de barbaridades por el tema político, como si estuviéramos en 1915. Porque esa ha sido la historia casi que de Colombia, una historia cíclica, donde se repite y se repiten las desgracias. Más bien las cosas buenas sí son más difíciles de repetir. Pero desde por allá viene la regulación del tema de los riesgos laborales, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya recientemente, pues ahí se establece en la Constitución. En la Constitución dice, por ejemplo, que en el preámbulo de la Constitución dice que en el desarrollo de la República de Colombia, una de las bases fundamentales o de los pilares que existen es el trabajo. Porque el trabajo es una actividad que genera riqueza. No siempre, la mayoría de las veces, no siempre bien distribuida. Por eso es que hacemos los sindicatos, para poder negociar con el empleador esas condiciones laborales. Porque así como el empleador adquiere riqueza, pues el trabajador también debe tener acceso a esas buenas condiciones económicas. Y en esa medida, pues la única forma es organizarse en sindicatos para exigir que esas condiciones varíen en mejora de la vida del trabajador y de los familiares del trabajador, de sus familias y a veces de las regiones donde están las empresas y en general del país. El artículo 25 de la Constitución establece que tanto el trabajo debe ser en condiciones dignas y justas, es decir, no cualquier tipo de trabajo. Y tiene que ver con eso, con las condiciones de seguridad, para que no haya accidentes de trabajo, con las condiciones para que los trabajadores no adquieran enfermedades que vamos a ver más adelante, las enfermedades laborales. Que un trabajador no tenga que sacrificar ni su salud y mucho menos su vida por un trabajo. No hay ningún trabajo tan importante como para eso. Y en esa medida, pues en la Constitución, el artículo 25 habla de eso, del trabajo digno, de el trabajo en condiciones justas. Y el artículo 53 de la Constitución establece una serie de principios dentro de los que está la seguridad social, bajo los cuales se debe desarrollar los contratos de trabajo. Esos principios que están ahí para que algún día el Congreso
legisle sobre la materia y podamos tener un nuevo código sustantivo del trabajo, un nuevo estatuto del trabajo, porque el nuestro ya tiene 72 años. Fue expedido en 1950, en la época del gobierno de Mariano Espina Pérez, cuando incluso no había Congreso, por eso es que es un decreto, el Código Sustantivo del Trabajo. O sea que no fue producto de una deliberación en el Congreso, sino que fue producto de la imposición del gobierno primero de Mariano Espina Pérez y luego de Laureano Gómez. Y esas normas ahí establecen también el tema de los riesgos laborales. Esas normas fueron reformadas por la ley 100 que dijo alguien por acá, por la ley 100 de 1993. Nosotros tenemos un problema gravísimo en Colombia, en la sociedad, en nuestro comportamiento, en nuestras formas de decir y hablar. La inmensa mayoría de la gente todo lo califica entre bueno y malo. O algo es bueno o algo es malo. Y las cosas no se califican ni por buenas ni por malas. No todas las cosas son malas per se o buenas también. Es más, hay gente que dice que los buenos somos más. Yo no sé cuáles serán esos buenos. Yo no conozco a ninguna persona buena totalmente. Ni tampoco, y yo he sido abogado penalista durante muchos años. Tampoco conozco una persona totalmente mala. Yo conozco delincuentes, criminales, que a veces tienen comportamientos mejores que los que dicen llamarse buenos. Pero es un problema que nosotros tenemos de calificar de buenos y malos, y entonces eso sí es una cosa bien difícil, pero, y digo eso porque a la ley 100 todo el mundo le cae encima, y dice que eso es una desgracia, que eso no sé qué. La inmensa mayoría nunca la ha leído, ni siquiera un artículo. Pero porque oye a otros que dicen que es mala, pues entonces dicen que es mala. Bueno, todo este tema de los riesgos laborales está regulado ahí, y si no fuera por esa norma, pues las condiciones de trabajo serían mucho menor en calidad que las que hoy se puedan tener. Y esa norma pues establece todo lo que es el tema de los riesgos laborales. Ahí nacieron las administradoras, las que se llaman hoy las ARLs, las administradoras de riesgos laborales, que antes, desde 1946, pues era el Seguro Social, que era el único que, tanto el Seguro Social desde los años 60, cubría la salud, los riesgos laborales y la pensión. Pero pues con el advenimiento del neoliberalismo en Colombia, a partir del gobierno del que hoy todos quieren la bendición en la política, César Gaviria, a partir de que el señor implementó en nuestro país el modelo neoliberal, trayendo el tema de la apertura económica, que fue el antecedente a los tratados de libre comercio que hoy tienen arruinado el país, acabaron con el campo en varios sectores de la producción y varias empresas en el sector industrial. Nosotros nunca fuimos realmente un país industrializado. Y en esa medida, pues, cada día estamos peor por esa herencia de ese gobierno que empezó la apertura económica y que hoy todo el mundo se le olvidó. Y hoy hasta los que gritan en las manifestaciones contra el neoliberalismo que están detrás del señor para que les dé la bala. Una verdadera vergüenza. Pero pues esa es la política, la miseria de la política nacional. Y esas ARLs que se convirtieron también en un negocio, entonces ya después de eso el seguro desaparece. Desaparece por el manejo que se le dio durante décadas. No porque no debería ser, o sea, debería seguir existiendo, claro que sí, y se convirtieron hoy en día, por ejemplo, el Seguro Social se dividió en 3 entidades del Estado. Colpensiones, que asume el tema de las pensiones, que sigue siendo el verdadero fondo de los trabajadores y del país, que busca precisamente pensionar a la gente.
Positiva, que es la entidad que es la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales del Estado, que por lo general es la que asume los riesgos laborales en donde las demás empresas no quieren asegurar, porque como ven que es mal negocio, entonces no aseguran empresas, por ejemplo, de mineros, de trabajadores que tengan alto riesgo. No alto riesgo como el decreto 2090, sino riesgo, que es unas actividades riesgosas. Y la nueva EPS, que es la de la salud, que también se derivó de la terminación del Seguro Social. Desde la Ley 100 se crearon, pues, tanto las EPS, las IPS en el sector de la salud, como las ARLs, que en ese tiempo se llamaban, era ARP, creo que eran, ya ni me acuerdo. Y el tema de las Anteriormente eran las ARPs, sí, ARPs. asegurar riesgos profesionales. Listo, Carlos. Y finalmente el tema de las pensiones, que crearon los fondos de pensiones, que hoy son 4. Protección Porvenir, Escandia y Colfondos. Y que todavía la mayoría de los trabajadores están depositando plata porque el doctor Luis Carlos Sarmiento casi no tiene. Entonces la gente le sigue ayudando. Y en el tema de los riesgos, ahí en la Ley 100 se establece todo un régimen que ha venido siendo modificado en los últimos años. Porque pues todo lo que se puede hacer en materia de seguridad y salud, pues eso hay que intentarlo. Y después de eso han venido diferentes leyes, y las que están vigentes hoy en día, pues en el tema de lo que nos convoca la tarde de hoy, que es el tema de las calificaciones de el origen de las enfermedades, como las calificaciones de las pérdidas de capacidad laboral, que es decía yo en un video que mandaba por ahí estos días como para promocionar el día de hoy, y veo que funcionó porque ya somos 100 y esta plataforma no tiene cupo para más. Entonces los demás que no pudieron se quedaron por fuera. Pues ya después pondremos en YouTube. Si la gente hubiera sido cumplida, yo había transmitido desde el Facebook, pero como a las 7 solo habíamos como 70. Entonces, pues no empecé, entonces ya para qué empezar. Entonces, más bien lo cuelgo después. Y decía que las normas vigentes hoy en día es la ley 1562, que es la que establece todo el tema de, como la ley marco en el tema, pero estatutaria, en el tema de la salud, y ahí define todo lo que es, redefine en algunas cosas el accidente de trabajo, las enfermedades laborales y todas las consecuencias jurídicas que se derivan de eso. Pero también hay normas, por ejemplo, como el decreto 019 del año 2012, que todavía está vigente en esa materia, que es como digo yo, como el procedimiento que tiene que ver con esto. Pues precisamente aquí me tienen loco y voy a apagar mi WhatsApp porque la gente me está diciendo que no puedo entrar. Que porque ya están 100 y ya. Entonces, decía que esas son las normas que hoy en día están vigentes y sobre las que vamos a hablar. Por ejemplo, hablemos de la ley 1562 del año 2012, que es la ley, como les decía yo, que regula el tema de los riesgos laborales. Como dice la ley, por el cual se crea el sistema, o se crea y se modifica más bien, el sistema de riesgos laborales, y se dictan diferentes normas de salud ocupacional. Y allí, por ejemplo, el primer artículo de esa ley, lo que hace es definir cada uno de los elementos que vamos desarrollando en las normas. Por ejemplo, ahí define qué es el Sistema General de Riesgos Laborales.
cuando dice que es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, que debería ser la tarea primordial de los empleadores, los trabajadores y los sindicatos, prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollen. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte del sistema general de riesgos laborales. Y ahí también define qué es salud ocupacional. Dice, se entenderá en adelante como seguridad y salud en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Esas definiciones son las que se desarrollan a partir de los artículos siguientes de esa ley. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 3º de esa ley, vamos a encontrar la definición de accidente de trabajo, que es uno de los temas por los cuales se solicita la calificación de origen y de pérdida. Y dice accidente de trabajo, se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, así aún fuera del lugar y horas de trabajo. Esta ley es supremamente importante en el tema de hasta dónde va la protección en el tema de riesgos. Porque antes de esta ley, vamos a ver que había unas actividades que no estaban establecidas como accidente de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Y también se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre de permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha labor. Por ejemplo, esto es nuevo. La protección de los directivos sindicales o de los que hagan actividades sindicales, eso no estaba en la ley como una actividad que por a través de la cual, por ejemplo, pudiera tener un accidente de trabajo. Eso fue incorporado en esta norma. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Si un equipo de fútbol de la empresa la patrocina y el trabajador sufre una lesión, hoy es un accidente de trabajo. Entonces, ahí esa definición es bastante amplia en lo que cubre como accidente de trabajo. No sé si sobre el particular alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, para no hablar yo solo. Compañero César, no, está bien. Lo que pasa es que esa 1562 fue la que modificó el 1295 cuando la Corte declaró inejequible 19 artículos que se coloca que se trabajara. Nos acordamos cuando desde el 95 Gloria Inés Ramírez del Polo Democrático empezamos a trabajar con eso
donde trató de meter lo que no se pudo lograr porque no se concilió lo del itinerary, cuando la persona, el accidente de trabajo, solamente de la casa al trabajo, viceversa, estábamos metiendo que fuera siquiera una hora o media hora antes o después, y eso no se logró conciliar. Creo que el Seguro Social fue alguna vez que tuvo, no sé si estoy de acuerdo, media hora antes y media hora después, fue la única en Colombia que lo tuvo alguna vez, si no estoy mal. Y eso se trató de meter en esa ley, pero no se consiguió. Y lo que usted decía es muy cierto. Lo nuevo, pues ahí se metió la parte del término psiquiátrica que no estaba, lo de los trabajadores sindicalizados, y en la parte deportiva se metieron las empresas usuarias. Era como complementar un poquito eso. Vale, Guillo. Ahí levantaron la mano un señor que dice, ahí lo leo, no. Debe ser como chino. Doctor, buenas noches, Fernando. ¿Fernando qué? Rubiano, de Villa de Leyva, doctor. Ah, señor, cuente. Doctor, una pregunta. Cuando no se reporta el accidente de trabajo y a raíz de esto, pues le genera a uno problemas No, más adelante. Espere, Fernando, espere tantico. Vea, hermano, usted me puede llamar a mí cuando usted quiera, yo le contesto. Pero no me conviertan esto en una vaina de consultas jurídicas, porque no, así no es. O sea, el tema aquí es, hablemos de manera general. Es que es general porque no fue. Hablemos sobre todas las cosas, pero no vayamos a hablar de casos concretos. Porque eso es con mucho gusto, yo les recibo la llamada, les contesto el WhatsApp, esas vainas, pero no para que lo discutamos acá, porque entonces cada quien saca un caso y creo que resolvemos 2 casos y se acabó el programa. Pero es que es general, no es mío, no es solo mío. No, pues no importa que no sea suyo, o sea, sino que es que el tema es de cuando... No, déjeme explicar el tema y después saldrán las preguntas para otra oportunidad, pero no como consultas específicas, que es que si no me hacen tal cosa, ¿usted qué tiene que hacer? Porque así no nos dejan avanzar en el tema de que miremos de manera global pues el tema, porque es que no puede uno aprender el primer día que va a clase, no puede ir a aprender lo que va a aprender durante 5 años. Entonces, yo les pido el favor de eso, que hablemos, por ejemplo, como ahorita hacía Guillermo, sobre por qué nació esa norma, cuál fue el trasfondo que tuvo esa norma, pero no sobre casos específicos, les pido el favor. Huber. Hola, doctor, buenas noches y todos. No, solo quería dar una experiencia fue la primera experiencia que tuvimos en la empresa Diaco Yerdau de Boyacá, y me parece muy importante en este punto que la está dando el doctor, es que estamos hablando casi de unos 20 años que no se conocían en detalle, ni teníamos esas capacitaciones, ni sabíamos. Pero un compañero, al bajarse del bus, el señor conductor cerró la puerta, y con la mala suerte que ya estando el pie en el piso y le quedó la mano en la puerta del bus y le quitó una falange del dedo. Yo bajaba con él en el bus y nos fuimos para el hospital. En el hospital ya sabían del tema seguramente, o no me acuerdo en esa época, y lo pasaron como el accidente de trabajo. El compañero duró como 6, 7 meses incapacitado, y fue la primera accidente de trabajo ya bajándose del bus, y muy poco conocimiento desde esa época. Ya tuvimos conocimiento, estoy hablando de casi 20 años. La norma en esa época pues no se conocía, pero los hospitales sí la practicaban, hicieron el informe de accidente de trabajo y la empresa respondió, y al compañero duró todo ese tiempo y pagó como accidente de trabajo. Vale, Huber. Sí, es una cosa que hoy todavía hoy se discute, por ejemplo, el tema del transporte. Y una de las cosas que, por ejemplo, los sindicatos deben de buscar es precisamente que la empresa, en la suscripción de las convenciones colectivas, pues se comprometa a la prestación del servicio de transporte. Porque desde que sale de la casa y se sube al bus, apenas da el primer paso en el bus, ya está en territorio de la empresa. Y todo lo que ocurra de ahí para allá es un accidente de trabajo. Contrario es, por ejemplo, cuando la gente, como le gusta la plata, entonces le gusta es que le paguen, por ejemplo, un auxilio extralegal de transporte y se compra una moto y va y se mete debajo de un bus, y eso sí pues es un accidente común.
porque así vaya, porque el patrón le prestó la plata para la moto, lo que sea, pero pues el patrón no está prestando el servicio. Y en esa medida, pues no, en esa medida no es un accidente de trabajo como lo establece la ley 1562. Y hay una cosa ahí que yo no sé, de pronto alguien quiera comentar o no, que es el tema sindical, de que en ejercicio de la actividad sindical, si se ha pedido un permiso sindical, lo que llegue a ocurrir es un accidente de trabajo. Pero tiene que ver con una cosa, porque ahí dice con la función. Es decir, que la actividad que esté haciendo es con la función de sindicalista. Yo conozco sindicalistas que tienen permiso permanente y cosas de esas y lo único que no hacen es sindicalismo. Y cuando ocurren ese tipo de cosas, entonces ahí sí vienen los debates jurídicos con la ARL, por ejemplo. Porque va a decir, no, señor, usted no estaba cumpliendo ninguna función sindical. Usted sí estaba en un permiso sindical, pero si no estaba cumpliendo la función, no se convierte en un accidente, sino en un accidente común, no es un accidente laboral. Carlos. Sí, César, pues yo creo, no sé, de pronto me le voy a adelantar un poco al tema con respecto a esto, sobre los accidentes de trabajo. Hay que tener en cuenta también el decreto 1530 del 96 que modificó en parte el 1295 del 94, que es los establecimientos en los cuales se catalogan las empresas y en los cuales a los trabajadores los van a ubicar en qué clase de riesgo van a estar para que de esa misma manera, obviamente, se vaya a darle esa atención al trabajador. Porque pues antes de tener uno el accidente, pues obviamente tenemos que tener claro en qué clase de riesgos nos tiene la empresa, porque pues muchos de nosotros los trabajadores no entendemos esa partecita. Y por eso el decreto 1530 del 96 es el que nos está diciendo en qué clase de riesgo debe el empleador colocar a sus trabajadores, porque pues no todos podemos estar en la misma clase de riesgo. Entonces, pues obviamente, por eso de antemano le decía, no sé si le adelanté en algo con respecto a eso, pero no lo podía dejar pasar porque pues ya estamos hablando de los accidentes, en dónde pueden ser, cómo pueden ocurrir. Y ahí es donde va a entrar de igual manera la empresa a mirar, a hacer el estudio de cómo fue el accidente y que muchas veces de esos accidentes los declaran como comunes, que es lo más grave que le puede suceder a un trabajador. Yo lo dejo ahí, César, para que, digamos... Bueno, ahí sí tiene razón, Carlos, en el sentido de que la empresa es la que escoge la ARL que va a cubrir los riesgos. Antes de que existieran estas entidades, que incluso el Seguro Social en el año 68 asumiera esos riesgos, lo tenía que asumir el empleador. Y el empleador, para no asumirlo, lo que hace es comprar un seguro, y el seguro es el pago que le hace a la ARL. Porque la gente cree que esto es que la ARL es como una mejor EPS. La gente a veces dice, no, es que yo quiero es que me atienda la ARL. No, pues que la ARL no es ni un hospital, ni tiene IPS, ni nada de esas cosas. La ARL es un seguro sobre los riesgos. Entonces, en esa medida, el empleador lo que hace es trasladar su responsabilidad a ese seguro, porque si no los tendría que asumir él mismo. En el Código de 1950, en el Código Sustantivo del Trabajo, si ustedes se pueden ver las normas del Código, toda esa parte ya fue derogada. Pero en esa época, el que asumía el riesgo del trabajo y lo que pudiera venir como enfermedades o accidentes era el empleador. Pero lo que han hecho es un seguro que cubre, porque, por ejemplo, las IPS, las EPS,
que son en la salud, son vigiladas por la Superintendencia de Salud, mientras que las ARLs son vigiladas por la Superintendencia Financiera, porque tiene que ver es con el aseguramiento de un riesgo, en este caso el riesgo del trabajo. Y lo que decía Carlos, efectivamente hay unos niveles por el cual la tarifa de ese cubrimiento, de ese riesgo, esa póliza de seguros, pues dependiendo que suba el nivel del riesgo, pues así subirá el valor de la póliza. Y en esa medida, no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina, que sería riesgo 1, a una persona que trabaja en una mina, que sería riesgo 5. Y cada empresa pues tiene que pagar de acuerdo al número de trabajadores que tiene en uno y otro, porque no todos los trabajadores en una misma empresa van a estar en el mismo nivel de riesgo, porque hay unas empresas que pues tienen varias oficinas, tienen varias sucursales, tienen fábricas, tienen diferentes secciones de la empresa, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y en cada una los riesgos son diferentes. Pero la empresa tendrá que catalogar a cada trabajador para pagarle a la ARL. Y lo que decía Carlos, puede ocurrir que pasa mucho en muchas empresas donde no se ha desarrollado el sistema de gestión de salud en el trabajo, de salud y seguridad en el trabajo, y se hace todo a las chambonadas y después vienen los efectos. Por ejemplo, que un jefe ponga a trabajar a un trabajador en un nivel diferente al que está pagándole a la ARL. Y cuando ocurre el accidente, pues la ARL hace una investigación y descubre eso. La ARL va a decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no voy a pagar la indemnización, no voy a pagar una eventual pensión, porque usted no estaba en lo que a mí me paga. Ese trabajador no estaba en donde debería estar. Entonces, lo que dice Carlos es cierto, los trabajadores deberían averiguar, muchos ni saben ni la empresa en qué nivel de riesgo está donde trabajan. Y el trabajador y el sindicato sobre todo, sí debería tener claro todas estas situaciones. Guillermo. Sí, para corroborar lo que dice el compañero Carlos y ustedes, que en efecto de esos factores de riesgo que está puesto el trabajador para poder calificarlo, porque muchos empleadores solamente cumplen con pagar la cuota, que son los que escogen para ARL, pero ahí el trabajador tiene que estar muy piloso para mirar en qué clase de riesgo lo tienen ubicado, y eso se trabaja en base a lo que se maneje en la parte interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la matriz de riesgo. En la matriz de riesgo es donde se va a identificar el trabajador qué actividad está desarrollando y qué factores de riesgo está expuesto, para que en base a eso la ARL lo clasifique, y sobre esa base de clasificación que haga la ARL en base a ese estudio es que la empresa va a pagar. Entonces el trabajador tiene que estar también muy atento en eso, porque como decía el compañero César, hay empresas o empleadores que lo tienen en el riesgo 2, digamos, y no pasa la novedad a la ARL y lo coloca en otro riesgo, ni siquiera le han dado inducción y le ocurre el accidente, la ARL dice, usted no me comunicó y usted es responsable. Entonces a veces ocurren muchas situaciones, por eso el trabajador debe estar muy atento a todas estas situaciones, porque está afectando o va a afectar la salud de él, y la empresa está pagando y él tiene que saber sobre qué está pagando y si está pagando sobre la parte donde lo tiene ubicado en esa actividad que está desarrollando. Gracias, Guillo. Sí, esa es una situación que por lo general los trabajadores no le paran bolas y que solamente se viene a evidenciar cuando hay un accidente. Y es cuando la ARL, por ejemplo, se niega a pagar, precisamente por eso, porque no ha sido reportado el trabajador. Es como cuando a un trabajador le suspenden el contrato, puede ser por una sanción. La EPS inmediatamente lo saca de la ARL, o sea, no le sigue pagando por esos días que está suspendido. Yo he tenido casos de trabajadores que dicen, por ejemplo, es que o por ejemplo, un directivo sindical, cuando sale a vacaciones una persona, no le pagan lo de la ARL.
O sea, no está cubierto porque no está trabajando. Y hay directivos sindicales que van y se meten a la planta de la empresa. Y entonces la empresa les dice, usted no puede entrar. Ah, es que yo soy directivo del sindicato. Usted no puede entrar. Porque usted no está cubierto por el sistema de riesgos. Y el compañero se emberraca y entonces dice que es que lo están persiguiendo por ser directivo sindical. Y lo único que lo persigue es la ignorancia por ser en ese caso. Porque efectivamente no puede entrar porque cuando está en vacaciones el trabajador no está cubierto. La empresa deja de pagar la póliza del riesgo. Y si el trabajador llegara a entrar, por ejemplo, a una planta y le ocurre un accidente, el empleador tendría que asumir el costo de ese accidente por haberlo dejado entrar. Entonces, ese tipo de cosas, muchas veces se forman unas peleas. Yo he visto unas peleas en varias empresas por desconocimiento de todas estas cosas que son muy sencillas, además, y que deberían ser del ABC, del sindicalista en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Eduardo Carreño. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta. Cuando la empresa cambia de ARL, ¿no hay problema? O sea, ¿No? ¿se hereda la responsabilidad? Ahí hay unas cosas que ahí hay como una transición, pero eso que a veces pelotean al trabajador. Y es que entonces una dice, ah, no, yo ya no le sigo, por ejemplo, atendiendo por una enfermedad laboral, por decir algo que venía con una atención anterior. Y entonces dice, no, yo no lo atiendo porque ya usted ya no está afiliado a mi ARL. Pues ahí sí le toca, ahí hay como unas transiciones que por ejemplo, cuando ya había unas calificaciones, la ARL que estaba le toca seguir sosteniendo el tratamiento. Pero también va a haber otras cosas que, habiéndose producido en vigencia del contrato con la ARL, realmente la que va a responder es la siguiente ARL, porque por ejemplo el trabajador no ha hecho ningún proceso para ver su salud, y en esa medida pues va a haber siempre una discusión y cada quien, esto es un negocio de plata, y en cuando hay negocios de plata, el que le toca pagar siempre quiere sacar el bulto. Entonces siempre hay discusiones en eso y precisamente por eso es que hay que tener mucha claridad sobre el tema. Juan Carlos. Tiene apagado el micrófono. Buenas noches, doctor y compañeras y compañeros. Mi pregunta es, si a un trabajador le implantan el artículo 140 del Código Sustantivo o a un directivo, no le pagan, me imagino que la ARL. Ese tema del 140 no ha sido, es que realmente el 140 ha sido desfigurado. El 140 cuando se estableció como una forma de que el empleador no saliera golpeado en el tema económico cuando había, por ejemplo, una para en una empresa. El código es del año 50, vuelvo y le repito. Y en esa época, muchas empresas, por ejemplo, se les dañaba algo y duraban 15, 20 días, un mes, sin poder laboral. Entonces, en esa medida, pues le dan esa oportunidad para que el empleador le diga, más bien quédese en su casa, yo le sigo pagando y no me genere a mí más gastos porque me va a generar el transporte, me va a generar la alimentación, me va a generar otra cosa. Pero de unos años acá, digo yo unos 10 años para acá, los empresarios han cogido ese tema del 140 como una forma de atacar a algunos sindicatos, de quitarse a un trabajador que consideran ellos como que es incómodo, que es cansón en la empresa, que no sé qué, que lo quieren echar finalmente. Y han desfigurado totalmente eso. Desgraciadamente eso tendría que ser regulado legislativamente. Pero pues el artículo es muy escueto, solamente es que el empleador en cualquier momento le puede decir al trabajador que ya no tiene que ir a trabajar. Pues yo entiendo que no pagan la ARL porque pues no está trabajando. Pero yo me pregunto,
Y eso ha sido, realmente nunca he visto un caso de eso. Pero si es una decisión de la empresa, yo estoy trabajando, de que no tenga que ir a trabajar y, por ejemplo, me pasa algo, ¿quién responde ahí? O sea, eso es un accidente común, un accidente laboral. Yo no he visto la discusión esa, pero sí he visto muchos trabajadores por fuera con el 140, porque se dibujó lo que era para salvar la empresa, ahora algunas empresas, yo he tenido casos, por ejemplo, de levantamientos de fuero sindical, donde el patrón apenas le inicia el proceso de levantamiento de fuero sindical, lo manda al 140. Yo tuve un trabajador que defendí, que duró 6 años en el 140, hasta que ganamos el proceso. Cuando ganamos el proceso, pues lo mandaron a trabajar otra vez. Y hubo otro caso en el Club Los Lagartos, que ganamos, cuando le iniciaba el proceso, el jefe de manera así despectiva le tiró la carta al trabajador y le dijo, tranquilo que eso en 2 meses le levantamos el fuero. Entonces vaya para casa. El proceso duró 3 años. Ganamos el proceso, apelaron igual al tribunal y aún así la empresa lo mantuvo en el 140 años y medio. Hasta que uno de los socios del club se dio cuenta y hizo el reclamo y volvieron a enviar al trabajador a laborar. O sea, en el país, yo siempre digo, y esto por eso es que nosotros hacemos algunos cursos, porque en Europa si un trabajador no conoce sus derechos no pasa nada. A él se lo siguen respetando, le siguen pagando. En Colombia, como estamos en Colombia, el trabajador que no sepa sus derechos se los roban. Y por eso la gente ahora le toca hacer medio tinterillo para todo. Porque desgraciadamente los empleadores acá, al igual que los trabajadores, porque esto aquí no es ni de buenos ni malos, la gente también abusa de sus propios derechos en algunas ocasiones. Y por eso precisamente el trabajador tiene que dedicarle tiempo a prepararse para precisamente no perder esos derechos. Arnubio. Buenas noches, compañeros, doctor. Aquí hablando del tema, la verdad, hay un tema que es bastante preocupante y es el tema de que muchas empresas, sucedió en San Lorenzo, donde yo trabajo, hace más o menos como unos 4 años, y eso básicamente sucede con las empresas contratistas, que le descuentan al trabajador el pago de la afiliación a la ARL Sí. y esta no cotiza. Eso es muy delicado. Sucedió hace 4 años, un trabajador sufrió un accidente y la empresa contratista no lo tenía afiliado a la ARL y eso, verdad, fue un verdadero problema, fue un chicharrón. Pues el trabajador lo que hizo fue demandar y pues con todo el 100% pues ganó la demanda y eso suele suceder en las empresas contratistas que no los tienen afiliados a la ARL. Es supremamente delicado ese tema. Claro que sí. Por ahí en eso, ya que usted habla de ese tema, por ahí ocurrió en una fábrica de colchones. Yo no me acuerdo, eso queda por ahí, por donde ustedes tienen donde trabajan. Y pasó con un trabajador que lo tenía un contratista y el trabajador se subió por allá a un andamio como a unos 5 pisos y se vino de cabeza. Y el tercerizador como no le ha pagado no le ha pagado lo de la ARL. Es un problema que incluso le tocó que asumirlo positiva, que positiva era la ARL, en una demanda. Y también o sea, la empresa que estaba recibiendo el servicio por no verificar, porque ahí se vuelve solidario la empresa que presta la temporal o la contratista con la empresa que recibe el servicio. Porque la empresa que recibe el servicio debe verificar que los trabajadores de la contratista estén protegidos de riesgos laborales. Hay un señor que se llama Galaxy, no sé qué. Carlos, entonces, porque el del Galaxy no se supo quién era. Ese Uber.
Sí, es para hacer un aporte sobre el tema que estaba tratando César, sobre el tema de la vigilancia. Sí, la vigilancia de la ARL es por la superindustria, pero O superfinanciera. superfinanciera, perdón. Y entonces, pero el tema de la salud sí lo vigila o sí pues lo ayuda a regular la Supersalud. Pues como caso propio también se me dio un día por colocar la queja en la Supersalud de un tema de enfermedad de unos exámenes. Y sí, efectivamente, la Supersalud en la página tiene las quejas y atiende esto y hay un espacio para exámenes y todo el tema de salud de las ARL. Entonces, en el tema de salud también tiene la Supersalud esa función. Sí, pero es que lo que pasa es que la ARL contrata las EPS y las IPS. Exacto, sí. Para que o sea, es que una ARL no tiene servicio propio de salud, sino que contrata IPS para que hagan la labor. Y la IPS pues sí está vigilada por la Superintendencia de Salud. Supersalud. Carlos. Sí, César, otra cosita que no puede quedarse ahí como en el limbo. Estábamos ahorita hablando de la clase de riesgos que se catalogan en las empresas. Hay que tener en cuenta que una cosa es la clase de riesgo con el alto riesgo. Sí, pero esa diferenciación sí no me la haga aquí, Ala, porque es que ahí sí nos vamos bueno. más lejos todavía y terminamos por allá con Listo. Esa vaina llegue. No, era porque es que como los trabajadores decimos, es que yo entonces estoy en la clase de riesgo 5, entonces yo tengo el alto riesgo. Entonces no, eso es era otra para cosa, tener pero en será cuenta por otro eso, día ¿no? porque allá son las 8 y no hemos empezado. Entonces, vamos a definir aquí para empezar ahí sí el tema, lo que dice la ley 1562 sobre qué, sobre la enfermedad laboral, que es el otro tema grueso de esta charla. El artículo 4 de la misma ley establece que esa enfermedad laboral, la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Parágrafo 1. El gobierno nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran laborales. Y el parágrafo 2, para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo realizará una actualización, de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo los resultados técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Hoy en día, pues eso no se cumple. Desgraciadamente, por aquí, como somos el país de tener leyes para todo, pero no cumplirlas. Hoy en día la tabla de enfermedades laborales es el decreto 1477 del año 2014. Es decir, está vigente hace 8 años y debería haber sido modificado a los 3. O sea, ya hemos pasado 2 periodos y no se ha hecho lo que... Como Ministerio de Trabajo no hay. Pues desgraciadamente eso no se ha hecho la tarea de actualizar la tabla de enfermedades. Y esa tabla de enfermedades es supremamente amplia, pero incluso todavía es incompleta frente a todas las actividades que se van desarrollando, y precisamente por eso es que hay que estar actualizándola, porque el mundo del trabajo está cambiando. Por ejemplo, hoy en día, un trabajador que se encuentra en la casa, en trabajo, por ejemplo, en trabajo en casa o
o en teletrabajo, seguramente por estar haciendo esa actividad va a tener otro tipo de enfermedades que aquel que es un minero, que aquel que es un obrero de la siderúrgica, que aquel que es un trabajador de una fábrica. Y todo eso, por eso se tiene que, cada vez como el mundo del trabajo va cambiando, pues también la tabla de las enfermedades deben ir cambiando. Por eso se dice ahí que debe ser cada 3 años, pero hace 8 y todavía no han ajustado. En esa tabla, en ese decreto, que es la tabla de las enfermedades laborales, hay 15 grupos de enfermedades. Están el grupo de las enfermedades infecciosas y parasitarias, el grupo de cáncer de origen laboral, las enfermedades no malignas del sistema hematopéyico, los trastornos mentales y el comportamiento, las enfermedades del sistema nervioso, las enfermedades del ojo y sus anexos, las enfermedades del oído y problemas de fonación, las enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular, las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema digestivo y el hígado, las enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo, las enfermedades del sistema musculoesquelético y el tejido conjuntivo, las enfermedades del sistema genitourinario, las intoxicaciones y las enfermedades del sistema endocrino. Esos son los 15 grupos que establece hoy en día la tabla. Y cada eso se va desarrollando dependiendo de la actividad laboral. Y con esa tabla es que se disputa, por ejemplo, la calificación del origen, que es lo que vamos a empezar a hablar. Cuando una persona tiene una enfermedad que lo agobia, que hace un tratamiento y que finalmente, bien sea por la EPS o bien sea porque tuvo un accidente y le diagnostican a consecuencia de un accidente de trabajo, lo primero que debe hacer es empezar el proceso de calificación del origen de la enfermedad, que puede ser de dos cosas, o que sea un origen común o que sea un origen laboral. Y eso de que sea una cosa a la otra tiene que ver con el tema de las indemnizaciones, porque cuando se califica una enfermedad como de origen laboral, y ya vamos a ver ahorita en qué momento es que un trabajador puede adquirir una indemnización a consecuencia de esa enfermedad laboral o de un accidente de trabajo. Pero en el tema del origen, y voy a utilizar la última mitad de este espacio, es para decir que en la práctica y no tanto en la norma, hay una cosa que yo digo que esto es un entramado, esto es una cosa compleja. Lo que se ha hecho en unas leyes y en otras decretos, leyes, resoluciones que regulan la materia. Y muchas veces el trabajador se encuentra con un obstáculo que es superar eso. Porque desgraciadamente la inmensa mayoría de la gente no conoce el tema. Y muchas veces por eso la gente abandona los procedimientos, los tratamientos y las calificaciones. Se cansa de que lo manden de un lado para otro. Pero lo he visto en la práctica. Y es por un problema de disciplina de nosotros los colombianos. Yo tengo el trabajo de acompañar a los compañeros y compañeras de Colsubsidio en el sindicato hace unos 2 años y medio. Y en ese tiempo hemos logrado que a 4 trabajadores les reconozcan la pensión de invalidez, a 4 trabajadoras del sector del mercadeo y del sector de la salud sobre todo. Porque ahí sí, como dicen, en casa de herrero asadón de palo. Colsubsidio es una IPS. Es una caja de compensación, pero tiene una IPS. Y le presta servicios a Famisanar, que a la vez es propiedad de Colsubsidio y Cafán. Y ahora le presta a Sura.
Pero dentro de las clínicas, los centros médicos y todo lo que tiene que ver con la salud, pues hay una cantidad de gente que se enferma, sobre todo mujeres, por lo del duro trabajo que les toca hacer todos los días. Pero el problema es que la gente no le gusta calificarse, la gente no le gusta hacer el procedimiento. O lo dejan la mitad del camino tirado. Pero cuando se hace, y eso es la invitación que yo les hago el día de hoy, con que se vayan con eso nomás, yo me quedo satisfecho. La invitación es que si un trabajador está enfermo, haga el procedimiento que puede durar años. Haga el procedimiento de calificarse sus enfermedades por muchas razones que el mundo del trabajo de hoy le pone como reto a los trabajadores. Por ejemplo, una cosa con la que muchos de acá que están conmigo me han acompañado peleando hace más de 12 años por los derechos de los trabajadores enfermos. Y durante los 12 años, lo que he visto es el desdén, la desidia de los trabajadores enfermos por defender sus propios derechos. La estabilidad laboral reforzada, que como llama así, es una estabilidad que... La estabilidad laboral se acabó en Colombia desde la Ley 50 de 1990. Se la deben al doctor Gaviria y a todo su séquito en esa época. Y desde que se acabó la estabilidad laboral reforzada, lo único que tenemos para defender a los trabajadores enfermos es la estabilidad, la estabilidad laboral se acabó en la Ley 50. Lo único que tenemos es el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que establece la estabilidad laboral para los trabajadores discapacitados, que no quiere decir enfermo. Porque esa es otra equivocación. La gente piensa que un trabajador discapacitado es un enfermo. No, una persona puede estar discapacitada, pero no estar enferma. Pero a partir de la sentencia C-531 del año 2000, de la Corte Constitucional, corte que es muy importante, pero que a la mayoría del colombiano le importa un pito. Porque pues así somos. Esa corte, a través de esa sentencia, la C-531 del año 2000, extendió esa protección a los trabajadores enfermos. Y dijo, así como no pueden despedir a un trabajador en discapacidad sin que previamente tenga una autorización del Ministerio del Trabajo, tampoco un trabajador enfermo. Y no es por una indemnización como algunos creen, porque hay algunos que afirman hasta que es que le tienen que pagar es una indemnización de 180 días y eso no es cierto. Los 180 días son una multa por haber despedido al trabajador enfermo, que le tiene que pagar la multa y reintegrar al trabajador cuando lo ordena el juez. Pero gran parte, y en el tema legislativo se han movido. Yo he tenido que ir allá con otros compañeros a enfrentar a don Álvaro Uribe, al cual les veneran muchos obreros, por querer quitarle la estabilidad laboral a los trabajadores. O don Roy Barreras, el lagarto, es el lagartazo más berraco que hay en Colombia, que ha robado en la derecha, en el centro y va para la izquierda. Pero pues eso es lo que dije la gente. Allá también presenté un proyecto para quitarle a los trabajadores enfermos esa protección, que los trabajadores enfermos en Colombia son más de 2 millones de trabajadores. Y eso se logra precisamente con la calificación, tener esa condición de trabajador protegido por la estabilidad laboral reforzada. De ahí que no solamente es por la plata de la indemnización, sino por la estabilidad en el trabajo, porque un trabajador cuando se enferma después de 10, 15 o 20 años que le ha hecho plata al patrón, se vuelve incómodo cuando se enferma. Y la tarea es echarlo o engatusarlo y darle cualquier chichigua para que se vaya, como suelen hacer. Y la gente desgraciadamente ve un fajo de billetes de 50 millones, 100 millones de pesos y dice, no, me tapé en plata. Entonces recibo esa plata. Y 1 o 2 años de estar por ahí vendiendo dulces en la calle.
porque nadie le va a dar un trabajo y la plata se la gastó. Porque es que lo importante es tener trabajo con seguridad social. Pero todo eso tiene que ver con el tema de la calificación. Y entonces tengo que decir que la calificación del origen, ¿quién la hace? Es la primera pregunta que surge para eso. Hay una cosa que llama la primera oportunidad. Y es quién es el que primero tiene que hacer la calificación del sistema de salud y seguridad y el sistema de riesgos laborales. ¿Y es la EPS, es la ARL o es el fondo de pensiones, dependiendo del caso? Ellos son los que están obligados a hacerle la calificación del origen de sus enfermedades. Y ahí empieza, eso lo establece el decreto 019 del año 2012, que regula los pasos con las demás normas que son complementarias de todo el tema. Y eso que empieza con esa calificación de la EPS, por lo general es la EPS, porque es el que le está haciendo el tratamiento, es más fácil ir allá. Ahí en eso le van a hacer un análisis del puesto de trabajo, que eso, hoy no vamos a tratar el tema de análisis del puesto de trabajo porque nos podemos gastar las 2 horas en ese tema. Y finalmente, después de hacerle un examen de estudiar la historia clínica, le va a calificar el origen de la enfermedad. Y le va a decir, ¿es común o es laboral? Ustedes acaban de oír cuál es la definición que trae la ley 1562 de enfermedad laboral, que es aquella que está en la tabla de enfermedades laborales, o que no estando en la tabla, se puede establecer un nexo causal, es decir, una ligazón con lo que yo hago con mi enfermedad, como por ejemplo, que una persona sufra del túnel carpiano porque hace trabajo repetitivo. Entonces, en esa medida, lo que yo debo establecer es el nexo causal entre la actividad que hago y la enfermedad que tengo. Y entonces, cuando le califican, o bien sea laboral o bien sea común, pues le notifican a las partes. Le mandan un correo. Hoy en día acá y todo se hace por vía electrónica. Y le envían una notificación donde le dicen, su enfermedad es común. El trabajador tiene 10 días hábiles a partir del día siguiente al día que le llegó la notificación para hacer un escrito de inconformidad. Es decir, no estoy conforme con la decisión de calificarme. ¿Por qué? Porque si bien es cierto mi enfermedad no está en la tabla, yo sí hago un trabajo de tal manera que me afecta a la salud y por eso tengo esa enfermedad. Ahora, no todas las enfermedades son laborales, ¿no? Porque tampoco es coger y desgastarse en hacer recursos y recursos y la enfermedad usted mismo sabe que es una enfermedad común, una enfermedad degenerativa, una enfermedad que viene incluso genética de su familia. En ese caso, pues es común y usted así alegue todo lo que quiera, se la van a declarar común. Pero si, por ejemplo, hay una duda por la actividad que realiza el trabajador, pues debe presentar esa inconformidad. ¿Y esa inconformidad dónde va? Esa inconformidad va con todo el expediente, con su historia clínica, va a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del departamento de donde esté ubicada la empresa, la EPS. Pero si, por ejemplo, lo que le dan es una enfermedad laboral, pues el trabajador no debe hacer absolutamente nada, sino esperar a que pasen los 10 días a ver si, por ejemplo, la ARL fue la que presentó su inconformidad diciendo, no, señor, eso no es laboral, eso es común. Y enviarán el expediente igual a la Junta Regional de Calificación y allá lo citarán al trabajador para un examen médico, incluso ahora lo hacen virtuales, cosa que es muy peligrosa porque pues si a veces presenciales no se le hace un análisis riguroso al trabajador, pues virtual sí que menos. Y allá el trabajador puede incluso llevar pruebas que, en el caso cuando es el trabajador el que presenta la inconformidad, pruebas diciendo, mire, ¿por qué pasa esto? Es que yo tengo
tal enfermedad ante la Junta Regional de Calificación. Guillermo. Sí, compañero, el tema me parece interesante y el que toca a usted, pues, dentro del ítem de la calificación del origen. Ocurre en muchos casos que en esta calificación del origen, cuando usted dice que empieza el procedimiento, uno de los factores importantes es cuando se manda la EPS o la ARL a analizar el puesto de trabajo al trabajador, donde se va a escenificar la parte de la historia clínica y lo que haga el fisioterapeuta o el profesional en el puesto de trabajo y las actividades que hace el trabajador. Pero se está presentando, ojo con esto, se está presentando entre un manejo inadecuado entre lo que son el que va a hacer la calificación del puesto de trabajo y el empresario o el jefe o el auditor, el encargado de recibir allá, porque están optando, y me ha tocado casos en que el trabajador le programan la calificación del puesto de trabajo, con el profesional se ponen de acuerdo cuando está incapacitado o cuando está en vacaciones. Entonces, no, y le colocan otro trabajador alterno para que él haga las funciones que él hacía. Y eso, pues, me parece que eso no está permitido, porque dice que el analista o el que va a ser el profesional tiene que ser con el trabajador afectado con la patología que tiene para mirar los factores de riesgo que está expuesto. Ahí pasó un caso donde un trabajador, un montacarguista, le fue a analizar el puesto de trabajo, estaba enfermo, lo programaron y la empresa fue a la casa para que le autorizara para que otro lo supiera. Y entonces el trabajador, pues, ingenuo, colocó uno que tenía la misma fisiopatología de él y la empresa ya le puso otro chiquitico, uno en Kencle que no tenía las mismas condiciones y el estudio se hizo en una forma inadecuada. Otro que ocurre es cuando van a analizar el puesto del trabajo y el empleador, cuando quieren hacer toda la actividad, porque eso es lo que se dice en las juntas regionales y nacionales, que se haga desde la primera actividad hasta la última, de pronto lo han reubicado y ha tocado casos en que el trabajador llevaba, digamos, 25 años y a los 17 años que llevaba expuesto a esos programas de osteomusculares, lo pasaron a otro puesto. Los últimos 7 años nomás firmando unas cositas o programando unas cositas, y cuando fue el que iba a evaluarlo, no le miraron sino los últimos 7 años, donde no tenía que hacer esfuerzo. Cuando le pidieron lo de atrás, el empleador dijo que no le dio qué actividades desarrollaba. Y el trabajador fue tan diligente, y le colocaron como enfermedad común. Fue tan diligente que el trabajador era de esos juiciosos que encuentra uno entre 1000. Tenía un vademecum del primer día que entró y tenía todo relacionado de todo lo que hacía, hora, puesto, donde lo pasaba, volvían a pasarlo, lo que se demoraba, la intensidad. Y ante la Junta Nacional se demostró con ese vademecum, y ella devolvió a la Junta Regional de la ARL para que le hicieran de todo el estudio, porque la verdad de aquel conocimiento de eso, de todo el puesto, y lo calificaron como enfermedad laboral. Entonces, estas cosas se presentan y los trabajadores tienen que estar muy atentos en esas situaciones. Gracias, Guillermo. Por eso era que les decía que lo del análisis de puesto de trabajo nos toca darlo como para un programa completo, porque ese que es importante en la calificación, y que además ahí hay unas acciones que pueden hacer cuando ocurre eso que cuenta Guillermo, que se hace con otra persona, que se hace solamente en los últimos años cuando ya ha sido reubicado el trabajador y no se miran los puestos de trabajo. Se puede lograr la anulación de ese análisis de puesto de trabajo precisamente por vicio en el procedimiento, por violación del debido proceso, porque todo tiene un debido proceso. Y cuando no se hace como la ley lo establece, pues sencillamente está vulnerando el debido proceso, que son las etapas que se deben cumplir en un determinado proceso o trámite. Entonces, por eso es que ese no lo vamos a tocar, vamos a dejar eso ahí en el tintero, lo del tema de análisis de puesto de trabajo, pero es supremamente importante en esto, pero habrá que, por la complejidad del tema, que hacer un programa para eso nomás. Carlos. No, César, yo quiero como apuntarle algo más a esa partecita, que en el instante de comenzar el inicio de esa calificación de origen, la determinación de origen, los trabajadores deben de tener muy en cuenta
de que para comenzar esos procesos es muy importante que uno tenga en cuenta todos los exámenes periódicos ocupacionales que se hacen en la empresa y que a su misma vez esos exámenes ocupacionales vayan y hagan parte de la historia clínica de uno como trabajador, porque pues ahí es donde se basa el dictamen, se va a basar el dictamen como tal, porque pues realmente muchas veces nosotros no nos conformamos sino con lo que me dio ahí en la historia clínica, porque es que ni nosotros mismos que estamos sufriendo esas patologías no nos damos cuenta. He tenido varios casos en donde uno por hacer algunos recursos para poder mirar esa situación, se pone a leer la historia clínica del trabajador y es lo que aduce es que yo no tengo sino una patología. Y cuando uno se pone a analizar esas situaciones, ese trabajador tiene más de una patología y les pregunta a uno también, ¿les han hecho exámenes periódicos en la empresa? No saben ni qué es eso. Entonces, pues es algo que para esas calificaciones de origen es bastante importante porque pues eso va aunado también a ese estudio de puesto de trabajo, porque pues obviamente lo que dice usted, César, el estudio de puesto de trabajo es algo amplio en donde la mayoría de los trabajadores cometemos ese error y muchas veces dicen cuando terminan de hacer esos análisis, firme aquí y allá se va uno de jeta firmando. Entonces ya uno está también como desviando todo ese proceso. ¿Y cuándo va a salir el dictamen? Entonces dice, miren, es que esos degenerados sí no hacen sino servirle a las empresas o a las ARLs o a las AEPS como tal. No, no es eso. Lo que pasa es que nosotros también nos encargamos de no tener en cuenta nuestra propia historia clínica. No nos damos a la tarea de leerla, sino únicamente vamos a... Entonces yo dejo ahí para que también tengamos en cuenta en este proceso de calificación de origen que son muy importantes tener en cuenta esos exámenes periódicos ocupacionales. Sí, efectivamente, también lo que dice Carlos es cierto. Esos son los componentes que deben dar como resultado la calificación. Por ejemplo, el tema de los exámenes periódicos está regulado por la resolución 2346 del año 2007. Y en eso hay muchas empresas donde hacen los exámenes periódicos y se queda con los resultados. Cuando ese resultado no se le deberían dar a la empresa, y ese resultado es obligatorio que la IPS que practica el examen deba enviar el resultado, los exámenes, a la EPS donde está afiliado el trabajador para que haga parte de su historia clínica. Pero el 95% no lo hace y nadie lo reclama. Entonces ahí es donde son las cosas. Bueno, yo iba en la Junta Regional de Calificaciones, llegó el caso, citaron al trabajador, llevó las pruebas, presentó su historia clínica, le hicieron el examen y le califican. Y la calificación es común y le notifica. Y el trabajador ahí tiene 10 días otra vez, a partir del día siguiente, pero ya no para presentar una inconformidad, sino para presentar un recurso o dos recursos. Recurso es ya una regulación legal que tiene que ver con controvertir una decisión, en este caso el dictamen de la Junta Regional. ¿Y cómo lo controvierte? Pues atacándolo, diciendo, vean, la parte emotiva de ese dictamen se dijo una cosa que no era cierta. O yo no hago lo que dicen ahí, pero de manera técnica, porque es que, por eso es que es indispensable, debería ser indispensable, que todos los sindicatos tuvieran un secretario de salud. Y que ese secretario de salud tuviera, pues primero capacitarse, y tuviera un médico o un abogado, o los dos mejor,
para poder precisamente adelantar toda esta serie de procedimientos en apoyo del trabajador. Entonces ahí le van a dar 10 días para que el trabajador pueda interponer recurso de reposición o de apelación, o reposición y subsidiariamente apelación, como lo quiera hacer. Cuando se interpone el recurso de reposición, solamente lo va a conocer la misma junta, es decir, se le va a pedir que reconsidere lo que dijo. Por lo general, nunca la junta se devuelve en la calificación. Por lo general, se apela, se presenta solo al recurso de apelación, pero también se puede poner el recurso de reposición y subsidiariamente de apelación para que primero la junta misma evalúe si se equivocó o no. Por eso es que hay que controvertir con sustento el dictamen que ha proferido la junta. Y la junta deberá resolver el recurso, bien diciendo que no tiene razón o incluso dándole la razón al trabajador. Pero en caso de que le niegue con el recurso de reposición cambiar la calificación de enfermedad común a enfermedad laboral, debe conceder el recurso de apelación para que se vaya a la Junta Nacional de Calificación. Y en segunda instancia será, la primera instancia es la Junta Regional, la segunda instancia será la Junta Nacional. Y en la Junta Nacional, pues tendrá que venir a Bogotá a hacerle el examen, todo lo que eso implica, y calificará de manera definitiva en el sistema de riesgos laborales. Y la Junta dirá si es común o laboral. Si es laboral, pues bueno, ya quedó el trabajador con una enfermedad laboral que ahora debe empezar el procedimiento de calificación de la pérdida de capacidad laboral. Y si la califica común y el trabajador quiere que cambie porque hay sustento, no porque es que él quiera, porque pues la gente, todo el mundo quiere tener una enfermedad laboral cuando está enfermo. Pero vuelvo y repito, no todas las enfermedades son laborales. Entonces habrá algunas que se puede pelear, pero ya no hay ningún recurso ante la Junta. La única es presentar una demanda ante un juez laboral ordinario y empezar un proceso judicial, donde obviamente tiene que probar que la Junta Nacional de Calificación se equivocó. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un peritaje, con un estudio. No es con la versión del trabajador que dice que yo estoy enfermo laboralmente. Eso no es suficiente. Porque eso es una afirmación sin el debido rigor que debe existir para que se deje por tierra, se eche por tierra una decisión como es el dictamen de una junta especializada que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces ahí se dan esas dos posibilidades. Es decir, que le declaren la calificación como común o como laboral. En cualquiera de las dos situaciones, lo que debe seguir, independientemente de si presenta o no presenta demanda, por el origen, debe presentar es un recurso no es un recurso, sino debe iniciar otra vez empezar, porque hasta ahí va el 50%, empezar el proceso de calificación, pero de la pérdida de capacidad laboral. Es decir, esa parte que se vio afectada por la enfermedad o por el accidente de trabajo de su capacidad para laborar. Y eso tiene que ver con todo, tiene que ver con el trabajo que yo hago, porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo sufro un accidente, no sé, quitándome 2 dedos en una mano. Si yo hago una labor de vendedor, por decir algo, frente a aquel que, por ejemplo, es un violinista, que usa la mano para hacer ese trabajo. Entonces, dependiendo del trabajo, dependiendo la afectación de la salud, así dependerá el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Por eso hay que hacer un análisis de qué es lo que hace el trabajador y las afectaciones, no solamente en su vida laboral, sino en su vida social y en su vida familiar. Todo eso tendrá que sumarse en un cuadro que es bastante difícil de entender,
para determinar cuál es el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del trabajador. Y hay unos mitos que yo quiero hablar, de unos mitos que tienen los trabajadores. Cuando una persona, por ejemplo, padece una grave enfermedad física, y eso no lo digo yo porque no tengo autoridad para eso, lo dicen los médicos. Cuando una persona tiene una grave enfermedad, un cáncer, pierde una pierna, pierde un brazo, una mano, pues eso le genera también una afectación psicológica. Y en Colombia la gente cree que porque va una persona al psicólogo está loco. O peor si va a un psiquiatra. Cuando todos esos componentes deben ser parte indispensable de la calificación del origen y posterior de la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Yo oigo a muchos médicos de las juntas decir, por ejemplo, que es que la finalidad del proceso de calificación no debe ser la obtención de la pensión de invalidez. Yo creo también que no debe ser esa la finalidad. Pero cuando se dan los porcentajes porque el empleador no hizo lo que tocaba hacer, que era la prevención, y el trabajador a veces tampoco, porque el trabajador a veces piensa que trabajando horas extras, sábados, domingos, festivos, de noche y de día, se va a volver millonario y lo que sí va a obtener es una enfermedad grave. Plata no. Pero ese es el cuento que se echa a la gente en la cabeza. Yo tenía un amigo muy querido que me decía, yo le decía, oiga, ¿usted por qué trabaja tanto? Decía, no, el día que me pensione, ese día dejo de trabajar inmediatamente. Se murió faltándole 2 meses para la pensión. Y he visto por ahí a los hijos, por allá de paseo, por allá en otros países, gastándose la plata que él no quiso disfrutar en su vida, porque mucha gente es un tacaño hasta con él mismo. Y la gente lo que hace es trabajar como un burro, o sea, morirse pobre para ser, como vivir pobre para morir como un rico. Pero eso es una completa estupidez. O sea, eso es una cosa, yo no sé quién le dijo a la gente que era que venía al mundo era a trabajar. Uno vino al mundo fue a ser feliz. Pero la gente cree que la felicidad son 100.000 pesos, una vaina de esas, o sea, cosas así. Cuando a veces lo que hace la felicidad no tiene precio. Pero lo que yo decía era que toca iniciar ese proceso de calificación de la pérdida por la EPS o la ARL si ya la enfermedad fue declarada laboral. Quedó en firme la decisión, bien sea porque la Junta Regional lo dijo así, no interpuso la ARL ningún recurso, o bien sea porque la Junta Nacional calificó como laboral. Quien debe calificar la pérdida es la ARL a la que esté afiliado el trabajador. Pero si ha sido común, debe iniciar por o el fondo de pensiones o por la EPS, que es lo más común, la EPS. Y allí, por ejemplo, en el caso de una enfermedad laboral, en primera oportunidad, la ARL le va a calificar. Si le da un porcentaje entre 0 y 5% de pérdida de capacidad laboral, no tiene ningún derecho a ninguna indemnización. Si la calificación es de 5 a 49.9, hay una indemnización dependiendo de su salario y dependiendo del porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Y si la calificación de la pérdida es del 50.01 en adelante, tendrá derecho a una pensión de invalidez. Y ahí no, obviamente no habrá un pago de ninguna indemnización porque va a obtener la pensión. Pero esa decisión que está ahí puede ser modificada. Porque todos los intervinientes pueden interponer conformidad. Por ejemplo, a un trabajador le dicen, tiene 55% de pérdida de capacidad laboral en la EPS. Y entonces la ARL dice, pues, o el fondo de pensiones más bien. El fondo de pensiones dice, no, yo no estoy de acuerdo. Presenta una inconformidad dentro de los 10 días.
tengan claro que siempre son 10 días para hacer cualquier tipo de inconformidad o presentar, cuando es la Junta Regional, un recurso. Y entonces tendrá que volverse a iniciar todo ese proceso. Si la primera oportunidad la hizo la EPS y el fondo presentó la inconformidad, va a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que resuelva. Y si allí resuelve y mantiene el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues el fondo podrá decir, o el trabajador, si ya no está conforme con lo dicho por la Junta, presentar un recurso dentro de esos 10 días mismos para que la Junta Nacional de Calificación sea la que finalmente le califique el porcentaje. Carlos y después Guillermo. César, no, yo quiero devolverme un poquitico con respecto a lo que habla usted ya en cuestión de la calificación como tal. Nosotros los trabajadores no sabemos la importancia que les tiene. Recomiendo que sean breves porque quedan 20 minutos y me falta un pedazo. Lo importante que es esa calificación como tal, y ojalá que salieran esas calificaciones de origen laboral, porque económicamente el trabajador va a ver diferido eso. No es lo mismo que me pague una incapacidad, una EPS, que me la pague la ARL. Uno, en parte de eso, la importancia de que el trabajador se haga esa calificación y de mirar de que eso queda también hasta que, mejor dicho, sécula seculón. Entonces, uno en esa parte de tener en cuenta esa situación, como es cuando se llega a tener la indemnización, ya cuando hay una pérdida de capacidad mayor del 5%. Entonces, la referencia que yo hago es que se tienen algunos beneficios económicos que también esos beneficios económicos muchas veces afectan al trabajador. Toda la parte, lo que hablaba César ahorita, la parte psicológica, psiquiátrica, pues todo eso lo lleva a uno a pensar cuando se enferma de estas situaciones, es porque su situación económica tampoco es que esté muy floreciente. Y muchas veces nosotros, los trabajadores, decimos es que voy a hacerme a calificar y ojalá que sea laboral para poder cobrar una indemnización. No lo miremos tanto por una indemnización, sino miremoslo más bien por el otro lado de que vamos a tener unos mejores beneficios y de pronto una mejor atención frente a ese hecho. Ahí dejo, César. Vale. Guillermo. Sí, solamente quería pues como referirme en la calificación, lo que usted habla de los orígenes, ya sea laboral o común, tener en cuenta que a veces el trabajador tiene varias patologías y digamos por enfermedad laboral o accidente de trabajo, y también están trabajando patologías de origen común, y entonces a veces las calificaciones no les dan ese margen para llegar del 50% más para tener una pensión, y entonces te van a generar las calificaciones menos del 50, en una te va a generar la indemnización, como decía el compañero César, por laboral o accidente, y en la común no te va a generar nada. Pero entonces allí es donde ya entra en juego, si yo me voy por una indemnización sabiendo que puedo trabajar la integralidad de las enfermedades, de lo que habla la sentencia C425 del 2005, cuando declaró inejequible el parágrafo primero de la ley 776, que se debe tener en cuenta las patologías anteriores, y entonces ya se unificó, y la Corte que debe tener en cuenta que si yo tengo una enfermedad laboral y una común, y la laboral me da un 35 y la común me da un 25, con las dos completo un 50% puedo pensionarme. Entonces ahí es donde queda el juego. Yo digo, si tengo esas dos calificaciones, me voy mejor por la indemnización y no completo para el porcentaje de 50 y que me pensionen. Entonces ese es un tema que se puede tratar más adelante, pero es interesante que esto se está jugando hoy mucho en esas integralidad de las enfermedades que deben tenerse cuenta por obligación las juntas, las ARL y todo, cuando van a calificar, si están trabajando patologías diferentes. Gracias, Guillermo. Sí, efectivamente esto es más complejo de lo que nosotros estamos viendo acá, pero aquí estamos viendo es como una cosa plana, donde no hay ese tipo de
de situaciones que, por ejemplo, una misma persona tenga unas enfermedades comunes y otras enfermedades laborales, o que, por ejemplo, tenga varias calificaciones, que la gente cree que dice, bueno, entonces en una calificación tengo 30, en otra tengo 10 y en otro tengo 10, entonces tengo 10.1, entonces tengo derecho a la pensión, y no es así, porque aquí no se hace una suma, sino se hace una suma pero aritmética. Y pues eso lo tendremos que ver más a profundidad luego porque no alcanza el tiempo, pero aquí estamos dando es como el modelo general. Pero hay situaciones donde obviamente se complejiza más la situación cuando hay ese tipo de situaciones en un mismo trabajador, que es común. Eso es común ver, por ejemplo, que un trabajador tiene problemas de los brazos, de las piernas, por el esfuerzo que hace, y se le califica como laboral, pero también tiene problemas del corazón, que son comunes, y cosas así, y pues que en un momento dado, eso, conjugado esas dos situaciones, le puede conllevar, por ejemplo, una pensión de invalidez, pero también habría que, eso es otra cosa que debemos ver más adelante, lo de la pensión. Porque incluso en la pensión de invalidez hay supremamente muchos vacíos jurídicos. Por ejemplo, un vacío jurídico que no ha querido el Congreso legislar sobre la materia es qué pasa con un trabajador, por ejemplo, que obtiene su pensión de invalidez. Cuando se le da la pensión de invalidez, la RL o el fondo de pensiones, quien lo otorgue, dependiendo, tiene derecho a hacerle una valoración al trabajador cada 3 años. Y puede que a los 3 años le haga la valoración y diga, ya usted no tiene el 50% más uno de pérdida, sino que ahora ya usted ha mejorado. Y entonces tiene 45. ¿Y ahí qué ocurre con ese trabajador? Porque ese trabajador ya ha perdido su trabajo. No tiene las semanas cotizadas para pensionarse, le falta tiempo para la pensión. ¿Qué pasa con ese trabajador? Eso no está en la ley, no está en la jurisprudencia. Y son vacíos que muchas veces ocurren, porque eso ha pasado que le han hecho valoraciones y el trabajador, precisamente porque ya no trabaja, pues ha mejorado. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que son bastante complejas que nos tendremos que ver en otra oportunidad para verlas, porque aquí ya nos va a acabar el tiempo. Miguel. Buenas noches, compañeros. Yo precisamente estoy en un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Digamos que la talanquera mayor y la demora ha sido por la Junta Regional. O sea, la Junta Regional, para que lo califiquen y le hagan las valoraciones a uno, son muy demoradas. Mi pregunta es, bueno, en una parte usted me la respondió después de que a uno le salga, por ejemplo, más del 50% de pérdida de capacidad y se logre uno pensionar, entonces tiene que hacerle unas valoraciones periódicas de 3 años. En ese caso, ¿qué pasa? O sea, listo, si lo califican, o sea, si uno se mejoró a raíz de que uno dejó de trabajar y puede mejorarle los síntomas, o sea, se queda uno entonces desempleado y se queda sin la pensión. Segundo, el hecho de que sea enfermedad de origen común o enfermedad de origen laboral, eso influye en el porcentaje de calificación, o sea, la origen laboral de pronto genera más porcentaje en esa calificación de esas patologías, así es común. Pues para la primera no le tengo respuesta, se lo acabo de decir, hay un vacío total en eso. Para la segunda, pues lo que se valora es la afectación en la capacidad de trabajar, no si es común o laboral. Si es común o laboral, tiene que ver en quién va a pagar. Porque si usted se pensiona por una enfermedad común, el que le va a asumir la pensión es el fondo de pensiones al cual esté afiliado. Y si es por una enfermedad laboral, el que va a asumir la pensión hay uno pues en pachanga. El que va a asumir en el caso laboral es la ARL, la pensión.
Y por ejemplo, hoy hay la posibilidad que el trabajador adquiera 2 pensiones cuando se da esa situación, y es cuando un trabajador se pensiona por una enfermedad laboral, quien asume la pensión es la ARL y tiene como origen la pérdida de capacidad laboral. Y si logra cotizar las semanas para la pensión de vejez, también la puede obtener, porque el origen va a ser la acumulación de su cotización durante un determinado tiempo, que son las semanas. Y el que va a pagar esa pensión es el fondo de pensiones. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente o que ha sufrido una enfermedad laboral que le da pensión por temas laborales, no por temas comunes, puede tener incluso 2 pensiones, siempre y cuando haya cotizado para obtener la pensión de vejez. Entonces, ahí hay una serie de cosas, por ejemplo, de que tiene que ver ya con cada caso común, porque todos los casos son diferentes. Pero eso, por ejemplo, ese tema de las 2 pensiones se ha avanzado en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y así hay otra serie de situaciones que, pues, en cada caso toca necesario llegar a analizar. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema es complejo, pero yo hay una cosa que les aconsejo. Si la gente es juiciosa, en menos de 2 años puede sacar las dos, la calificación del origen y la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Y cuando, por ejemplo, la Corte ha dicho, la Corte Suprema de Sociedad Laboral, que un trabajador que tiene una calificación superior al 15%, a ese trabajador le tiene la garantía de la estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, desde el punto de vista de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, porque el punto de vista de la sala de la Corte Constitucional es diferente cuando habla que solamente tener unas enfermedades importantes que haga que el trabajador se encuentre una debilidad manifiesta, pues es suficiente para que se pueda hablar de estabilidad laboral reforzada, que son temas que van ahí de la mano una cosa con la otra, pero que tiene que ver con todo el tema de la salud de los trabajadores. Y yo creo que hoy en día uno de los grandes problemas en los sindicatos que uno dice, bueno, ¿qué problemas tienen los miembros de los sindicatos? Pues uno es la salud. Entre el 20 y 25 y hasta 30% de afiliados a un solo sindicato tienen problemas de salud. Y la inmensa mayoría, 90 o más, no hace nada para eso. Ni se califica, ni hace tratamientos, nada de esas cosas. Porque la gente es muy desprendida de todo ese tipo de cosas. Ernesto. Buenas noches. Era una pregunta. Después de que, por decir algo, ya uno tiene una calificación de X porcentaje, pero pues uno sigue trabajando y siente que esto se sigue deteriorando la salud. ¿Para recalificar esto tiene algún tiempo o se vence o cómo se haría ahí? Después del año puede volver a solicitar recalificación, porque si su salud se va deteriorando, obviamente le van a hacer una calificación adicional. Era eso. Carlos Muchas gracias. Pineda. Adriana Santana. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Una pregunta. Cuando la ARL apela ante la regional por una enfermedad que salió laboral en la regional, ¿cuánto tiempo tiene para responder, o para que llegue el caso a la nacional? O sea, ¿eso tiene algún tiempo para que ellos puedan responder, o tiene límite o tiene vencimiento de términos? Todo cambió con esta vaina de la virtualidad. Hoy en día, hablar de términos en un juzgado, hablar de términos en estos procesos es decir mentiras. Eso toca estar ahí pendiente, estar escribiendo, estar todas las cosas, pero que le van a definir un tiempo. Además, hay una cosa, que las juntas no han sido modificadas en su número ni en sus números de integrantes. Y cada día hay más enfermos. Y cada día son más los procesos.
Entonces, es como todo. Cuando le preguntan a un trabajador cuándo uno va a hacer una demanda, doctor, ¿y cuánto se demora el fallo? Ah, no, eso sí, bolas de cristal, sí. Para adivinar, berraco. Eso aquí en Colombia puede demorarse un proceso. Esta tarde duré desde las 7 de la mañana terminando una tutela hasta las 4:30 de la tarde para presentarla. Contra una sentencia de un proceso penal que llevo 17 años litigando. Esa es la administración de justicia nuestra. 17 años. Así como decía un amigo mío, un abogado tiene un proceso laboral ordinario de vida útil. Porque aquí no se sabe eso de hablar de términos. Eso toca es estar pendiente. Estamos en Colombia. Toca estar pendiente. La ley sí dice unos términos, pero eso nunca se cumple. Carlos Pineda. Buenas noches, doctor César Luque. Buenas noches a todos. Dos preguntas breves. La primera, cuando se hace la calificación de pérdida de capacidad laboral, independientemente de que sea, digamos, de origen común o digamos, por temas del trabajo, ¿se tiene en ese momento en cuenta el trabajo que usted está desempeñando en ese momento o el histórico, digamos, de puestos de trabajo que usted haya desempeñado durante todo su tiempo en la empresa? No, para la calificación de la pérdida se tiene en cuenta el trabajo que está realizando. ¿En el momento? Sí, claro. Porque es lo que usted está desempeñando y ahí sobre ese trabajo es que usted va a perder 10, 15 o 20 puntos que usted ya no va a poder hacer. O sea, que si ponen a una persona bien de salud, va a ser el 100%, mientras que usted va a ser el 70%, entonces va a perder 30% de ese trabajo, no, porque eso no es hipotético. Tiene que ser sobre el trabajo, pero además la pérdida también suma la afectación en su vida social, la afectación en su vida familiar. Por eso un tema, por ejemplo, un tema, el psicológico, pues es un tema a valorar. Muchos trabajadores tienen enfermedades muy graves físicas y no logran la calificación del 50+1 para la pensión. Pero si hubiera hecho el trámite de que le calificaran el tema psiquiátrico, psicológico, seguramente la calificación hubiera sido el 60 o más. Pero la gente tiene esos paradigmas, como esos mitos colombianos. Nosotros somos expertos en crear mitos medio pendejos, que nos sirven es para jodernos. Eso, por ejemplo, yo me acuerdo que hay mitos como, por ejemplo, usted no puede tener arrendada una casa más de 10 años porque se le van a quedar con la casa. Usted no, si lo quieren sacar del arriendo, le tienen que dar un mes de gratis porque eso dice no sé cuál ley, porque eso jamás en ningún lado del Código Civil lo dice. Y cosas así que nos inventamos nosotros. Por ejemplo, el tema, yo veo a los trabajadores cuando les dice, oiga, vaya, usted no tiene una afectación psicológica, ¿cómo le ocurre, doctor? Pues sí, se me ocurre porque eso tiene que ver. Es que incluso, vea, yo tengo un amigo mío que perdió en un accidente, pero de tránsito, una extremidad. Y él me cuenta a mí, por ejemplo, que a él una de las cosas más difíciles para volver a caminar fue lograr entender que él ya no tenía la pierna, aunque le pusiera una prótesis. Y él todavía creía que tenía la pierna. Decía, es que yo, por ejemplo, a veces me quitaba la prótesis, yo pensaba y me iba a levantar y me caía, porque yo todavía en mi cabeza creía que tenía la pierna. O sea, los seres humanos, creo que uno de los problemas, y en Colombia, ese tema de la salud mental le importa huevo a todo el mundo. Y estamos medio locos, por lo menos el 90% de los colombianos. Pero pues eso no lo tienen para valorarlo. Nancy. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tengo una doctora, a mí me hicieron calificación de pérdida de capacidad del 32% que me tocó apelar a la Junta Nacional en el 2016. En este momento ya llevo un año pasando derechos de petición a la EPS Famisanar para que me puedan volver a calificar la pérdida de capacidad, pero han hecho caso omiso a los documentos que hemos radicado y no ha sido posible que pudieran hacerme otra vez esa calificación. ¿Y usted por qué piensa que la deben hacer?
No, pues yo estoy solicitando la valoración con medicina laboral para seguir el proceso para que me pudieran de pronto volver a calificar. No sé cómo es el proceso ahora. No por eso, pero es que, o sea, lo que pasa es que la gente, o sea, yo entiendo que si yo tengo 1.000.000 de pesos, quiero tener 2. Y si tengo 5, quiero tener 10. Pero es que hay situaciones donde si no cambia la situación, pues no tiene por qué cambiar la calificación. Entonces, a menos que uno se agrave de su salud para volver otra vez a pedir, pero la tiene que demostrar médicamente. Sí, claro, yo tengo todos los soportes de todas las enfermedades que tengo en ese momento, que son varias, y por eso quiero que medicina laboral me pueda valorar, es que porque no es todas mis medicina enfermedades laboral. son comunes. No es, por ejemplo, Todas mis enfermedades son comunes. Pero por eso, esa no, el origen no se lo va a cambiar. El origen no lo van a cambiar, si al caso, si tiene secuelas, puede solicitar. Debes hacer una solicitud, una medicina laboral. ¿De dónde fue que usted? ¿De la empresa o de la EPS? La EPS. No, ahí sí le toca insistir con la EPS, incluso hasta con una acción de tutela. Pero tiene que haber fundamento, porque es que la gente dice, no, es que al año yo me vuelvo a recalificar. ¿Y por qué? Porque es que a ver si me dan más. Porque eso tiene que ver con un sustento científico, que es un dictamen pericial de un médico. Pero si no, pues realmente no van a cambiar. Un compañero me decía en estos días, pero ¿cómo así que me volvieron a calificar lo mismo? Y le digo, ¿usted siente mal? Digo, no, pues yo estoy bien. Entonces, ¿para qué se pueden darse calificar? Porque es que eso no se da por el paso del tiempo, o sea, es por la situación de salud.